Hey, ¿qué onda? Buenas tardes, bienvenidos, trastornados, otra vez a la hora del té. Pásense. Bien, pues qué bueno que vinieron. Hoy vamos a tocar otro tema que es un poquito delicado, que no se toca mucho y cuando se toca creo que lo hacen de una manera hasta grosera. Y es que es algo que actualmente podríamos decir no que está de moda, pero que sí se está hablando mucho. Y es un tema sobre el cual se están planteando muchas posturas. Y como cristianos, la postura que adoptamos acerca de este tema normalmente no es muy favorecedora para las otras personas. Y el tema es la homosexualidad. Normalmente como cristianos, inmediatamente al escuchar el tema de la homosexualidad, tomamos una postura inmediata. Y ojo, no estoy diciendo que todos los cristianos, sí estoy diciendo que la mayoría. Porque normalmente la mayoría de los cristianos siempre dicen, no, si eres homosexual, te vas al infierno. Y creo que esa es una postura bastante equivocada si nos decimos ser hijos de Dios o cristianos. No podemos tomar esa clase de juicios en nuestras manos tan a la ligera. Y no quiero entrar muchísimo en el tema, porque quiero ser muy contundente en lo que quiero decir. Como cristianos, muchos me van a decir, no, la Biblia dice esto acerca de la homosexualidad. Y hay varios versículos que nos pueden ayudar a tener una perspectiva sobre la homosexualidad o, como la Biblia lo llama, la sodomía. La sodomía. Y yo me he encontrado como 10, 11 versículos que hablan de este tema. Pero te voy a dar el top 3, los más comunes que se utilizan respecto a la sodomía en la Biblia. Número 1, Génesis 19, del versículo 1 hasta el 11. Después lo puedes checar ahí en tu Biblia, pero básicamente habla de cuando los ángeles llegan con Lot a Sodoma y los sodomitas quieren abusar de ellos. Y habla de que fueron cegados, y habla de que se destruyó Sodoma, etcétera, etcétera, etcétera. Ya conoces la historia más o menos, pero puedes ir al libro de Génesis, capítulo 19, y leerla de nuevo. El versículo número 2 que utilizan siempre cuando hablamos de la homosexualidad en la iglesia o con los cristianos es Levítico 18:22, que básicamente dice, no te echarás con varón como con mujer, y le llama abominación. Y en tercer lugar, en el Nuevo Testamento, vamos a 1 Corintios 6:9, donde habla de quienes no van a heredar el reino de los cielos y entre varias características menciona a los que se echan con varones. Y así hay varios ejemplos más, pero esto es el top 3 de versículos que utilizamos siempre cuando hablamos de la homosexualidad. Y normalmente la gente es bien severa cuando habla de la homosexualidad. Pero yo quiero plantearte una situación sencilla. Ya en otro video había mencionado acerca de ver el cristianismo como una filosofía de vida y no como una religión, pensando en que el cristianismo debe basar su filosofía en la forma de pensar de Cristo o cómo Cristo actuó. Y en ese sentido, si tú dices ser cristiano y dices que actúas como Cristo o que eres imitador de Cristo, te voy a poner esta perspectiva rapidito. ¿Qué dijo Jesús acerca del homosexualismo? Y cuando te preguntas ¿qué dijo Jesús acerca del homosexualismo?, comienza a girar toda tu computadora aquí arriba buscando un versículo. Pero básicamente te voy a resumir lo que dijo Jesús y cito de manera textual. Jesús nunca habló sobre los homosexuales. Y si lees un poquito más acerca de la vida de Jesús y cómo actuaba, como seguramente ya sabes, él era amigo de prostitutas, de pecadores. Así lo señalaban los fariseos, como amigo de prostitutas y de pecadores. Y me parece increíblemente genial que Jesús nunca habló mal de los homosexuales. Antes bien criticó súper severamente a los religiosos. A los fariseos les llamó víboras. Criticó mucho más a aquellos que se creían los perfectos, criticó mucho más a aquellos que se creían más cercanos a Dios antes que criticar a una prostituta o un homosexual. Y en este momento te lanzo una pregunta. ¿Cuántos homosexuales conoces? ¿Cuántas lesbianas conoces? ¿Cuánta gente bisexual conoces? Y si le piensas poquito te vas a dar cuenta que por lo menos a uno sí conoces. Y te platico rápidamente mi caso. Yo tengo muchos amigos homosexuales y muchas amigas lesbianas. Y cuando le dices eso a un cristiano religioso, normalmente te ataca diciendo, ¿cómo va a convivir la luz con las tinieblas? No puedes juntarte con esa gente si tú eres hijo de Dios. Y es donde yo repito, Jesús era amigo de prostitutas y pecadores. ¿Cómo vas a mostrar el amor de Dios? ¿Cómo vas a mostrar la filosofía cristiana siendo una persona que divide a la sociedad? Y no quiero que te ofendas, pero esto va para ti, pastor.
¿Cómo puedes pararte en el púlpito y hablar mal de los jotos? Porque hasta eso hay unos que son bien groseros y utilizan la palabra joto desde el púlpito. ¿Cómo puedes hacer algo así? ¿Cómo puedes decir que eres hijo de Dios? ¿Y cómo crees que reflejas el amor de Dios al ser una persona tan intolerante y grosera? Ojo, este video no es para decir que el homosexualismo está bien o está mal. El objetivo de este video es más bien hacerte reflexionar acerca del tema. ¿Cómo vas a actuar tú? Y déjame te comento rápidamente que las leyes están cambiando y que muy pronto vas a tener que recibir homosexuales en tu iglesia. No le vas a poder prohibir la entrada, incluso por ley, a un homosexual o una lesbiana. Te estoy hablando de que no solo por amor, sino por ley, vas a tener que recibir a toda persona en tu congregación. Se llaman derechos humanos, básicamente. Y si tú estás en una postura de condenar a los homosexuales de una manera tan severa y ni siquiera permitirte ser amigo de un homosexual o de una mujer lesbiana, ¿cómo pues esperas que Jesús sea amable contigo? Una persona que respeto mucho me dijo una vez, si Jesús entra a una habitación donde de un lado hay pecadores y del otro lado hay gente religiosa, ¿con quién crees tú que se acercaría a Jesús? Y la respuesta es básicamente muy obvia. Jesús se va a acercar con aquel que necesita perdón. Jesús se va a acercar con aquel a quien debe darle amor. Y si tú como religioso crees que ya eres lo suficientemente bueno, entonces no necesitas a Jesús. Por lo tanto, Él va a ir con quien sí lo necesita. Es decir, si lo ponemos en una cuestión de una congregación, Jesús se va a acercar con aquellos que no están recibiendo el amor de tu parte. Si tú rechazas a alguien en tu congregación, ten por seguro que entonces Jesús se va a acercar a él y no a ti. Trastornados, ya les había dicho en una ocasión en otro video, dejemos de ser intolerantes. Deja de pensar en cuáles son sus pecados y primero ve cuáles son los tuyos. En el momento en que tú estés seguro de que ya no tienes ningún pecado, en ese momento vas a tener derecho de señalar el pecado de los demás. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso es todo lo que quería abordar el día de hoy. No quiero que te sientas ofendido por lo que dije, y más bien espero que esto te haya servido de alguna u otra manera, que te ayude a poner las cosas en perspectiva. Y de nuevo te repito, trata de mostrar más el amor de Jesús, antes que lo que tú piensas, antes que actuar como un cristiano intolerante. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video, espero que te haya gustado y que haya sido un poco de bendición en tu vida aunque sea. Yo ya me despido, pero no sin antes desearte Shalom, trastornado. Hey, no se te olvide de darle like por aquí abajo en algún lugar y suscribirte al canal. Gracias.